Desde 1585, la corona inglesa había mandado a una compañía de exploración y comercio a establecer una colonia en América, con la intención de hacerse de valiosos recursos naturales. El primer lugar al que llegaron los ingleses fue Virginia. Lo llamaron así por Isabel I, la reina virgen. A partir de ese momento, hubo diversas expediciones que tenían la intención de crear nuevos asentamientos para el comercio y buscar una ruta hacia India. Cuando llegaron a América, encontraron grupos étnicos indígenas que llevaban miles de años viviendo ahí. Sin embargo, los fueron exterminando y expulsando de sus propios territorios para asentarse en ellos. Entre esas expediciones hubo una que provino de los Países Bajos y se originó por la persecución por parte de los católicos a los protestantes puritanos, es decir, los calvinistas que querían crear una nueva nación y que huyeron hacia América y fundaron Massachusetts en 1620. En total, se crearon 13 colonias. La primera de ellas fue Virginia en 1607 y la última fue Georgia, fundada en 1732. Para mediados del siglo XVIII, las colonias tenían habitantes de distintos orígenes: ingleses, escoceses, alemanes, suecos, holandeses e irlandeses. La relación entre las 13 colonias inglesas y su metrópoli se deterioró con la Guerra de los 7 Años. Este conflicto entre Francia e Inglaterra se originó en 1756 por la delimitación territorial de sus colonias americanas. La guerra terminó con la victoria de los ingleses y con la desaparición de las colonias francesas en 1763. Como consecuencia de la guerra contra Francia, las finanzas del Reino Unido estaban debilitadas. Entre otras medidas, el rey Jorge III decidió, en 1763, impedir que los colonos tuvieran acceso a los territorios ganados a Francia por la guerra, es decir, tenían prohibido relacionarse con los habitantes de Quebec, en Canadá. La ley del azúcar. Esta fue una ley para la recaudación de impuestos aprobada por el Parlamento de la Gran Bretaña el 5 de abril de 1764. Dicha ley ponía un impuesto sobre las importaciones de azúcar, café, vinos y otras mercancías que ingresaran a puertos norteamericanos, todo como parte del esfuerzo británico por amortizar los grandes costos de la guerra contra Francia. La ley del sello o timbre fue una ley del Parlamento británico que puso un impuesto directo y específico para las 13 colonias de América, en la que requería que la mayoría de los materiales impresos en las colonias se publicaran en papel sellado y producido en Londres, timbrados con un sello fiscal en relieve. Estos materiales impresos eran documentos legales, revistas, periódicos y muchos otros tipos de papel utilizado en todas las colonias. La ley de acuartelamiento se publicó el 15 de mayo de 1765. En ella, la corona británica impuso a los colonos la obligación de dar refugio y alimento a los 10,000 soldados que llegaban de la metrópoli, primero en barracas y casas públicas y después directamente en sus hogares. Los colonos formaron asociaciones locales, sociedades secretas, comités intercoloniales, incluso se organizaron para no comprar los productos que llegaban de Inglaterra. Estas protestas desembocaron en la llamada Masacre de Boston, en 1770. Un incidente en el que los soldados británicos dispararon contra un grupo de personas que protestaban contra los nuevos impuestos ordenados por la corona inglesa, y que fue el motivo que terminó de despertar el deseo de independencia de los colonos y que tuvo ese efecto tan grande a pesar de que el número de muertos fue de unas 6 o 7 personas. Las muertes en Boston provocaron que los colonos se unieran contra el gobierno inglés. 3 años más tarde ocurrió el episodio conocido como Fiesta del Té, también en Boston, en el que unos colonos disfrazados de indios subieron a unas embarcaciones inglesas y tiraron al mar el té que traían para vender, mientras que la gente en tierra festejaba el acontecimiento. Este suceso envió un claro mensaje a Inglaterra de que sus súbditos en América
se encontraban en pie de lucha. En 1774, los representantes de las 13 colonias formaron el Congreso de Filadelfia y suspendieron el comercio con Inglaterra. Al año siguiente, los americanos se enfrentaron a las tropas reales británicas y George Washington asumió el mando del ejército americano. Finalmente, el 4 de julio de 1776, se declaró la independencia de las 13 colonias para dar lugar a la creación de una nueva nación, los Estados Unidos de América. Puede decirse que la independencia de las colonias ocurrió porque la situación era insostenible para los propios ciudadanos ingleses en América, quienes ya estaban acostumbrados a las garantías liberales en materia política y económica. En el documento que los representantes redactaron y firmaron bajo el liderazgo de Thomas Jefferson, se declararon derechos que hoy son considerados fundamentales para toda la humanidad. Los colonos eran numerosos y estaban bien organizados, pero no eran tan poderosos como para derrotar a Inglaterra por sí solos, por lo que buscaron apoyo en Europa. Francia y luego España aprovecharon la ocasión para vengar su derrota en la Guerra de los 7 años, apoyando a los independentistas con dinero, barcos, armas y soldados. Así el ejército de los colonos logró derrotar a las tropas británicas. En 1783 se firmó el Tratado de París, por el que Inglaterra reconoció la independencia de las colonias. Así, a su vez, decidieron formar un país y cada uno se transformó en un estado. Esta es la razón del nombre de la nación que surgió, Estados Unidos de América. Animada por las ideas ilustradas del derecho a la propiedad, la separación de poderes y la igualdad de los hombres ante la ley, la nueva nación se formó como una república, en la que el poder ejecutivo era elegido por los estados. Era una forma de gobierno completamente nueva y por lo mismo puso en alerta a todas las monarquías absolutistas de la época. Si te ayudó este video, danos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita.